En mi caso yo preparé una ponencia, entonces voy a irla leyendo, tratando de circunscribirme al tiempo para dejar espacio a preguntas y bueno, a conversación, ¿no? Esta parte, un poco lo que voy a hacer ahora es hablar solo de una parte, que es las categorías metodológicas, y dejaré para otro momento la parte de la enseñanza. Bueno, voy a ir leyendo y ya después podemos platicar, ¿vale? Bueno, esta ponencia tiene como objetivo definir y caracterizar una caja de herramientas metodológicas para la investigación orientada hacia prácticas de creación en entornos digitales, con la finalidad de que pueda ser empleada en la realización de proyectos artísticos por parte del alumnado de la UAM. Partiendo de un simple caso de estudio, se propone un conjunto de categorías para la investigación en la licenciatura de Arte y Comunicación Digitales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Bueno, los trimestres 10, 11 y 12 de la licenciatura en Arte y Comunicación Digitales de la UAM, el alumnado realiza un proyecto terminal, lo voy a nombrar PT de aquí en adelante, para recibir su título de licenciatura. El PT es un tipo de investigación orientada hacia prácticas de creación en entornos electrónicos y digitales, ya que está vinculado con la producción audiovisual, la reproducción sonora y las tecnologías computacionales. En un documento realizado por el profesorado del departamento en el trimestre 19O, titulado Guía para elaborar el proyecto terminal de investigación-creación, se puede leer lo siguiente, voy a citar. El proyecto terminal de la licenciatura consiste en un proceso de investigación-creación viable que habrá de realizarse en 3 trimestres en cumplimiento con un cronograma de actividades. El proyecto terminal podrá realizarse de manera individual o colectiva. Está compuesto por 4 elementos: la formulación de un problema, la realización de un protocolo de investigación, creación, el diseño, la producción, exposición y documentación de una propuesta creativa y un documento escrito. Durante 5 años he coordinado las unidades de enseñanza y aprendizaje para la realización del proyecto terminal en la UAM Lerma. A lo largo de los cursos me he preguntado y mis alumnos me han preguntado: ¿los artistas o las artistas hacen preguntas de investigación? ¿Plantean objetivos? ¿Formulan hipótesis? ¿Acaso usan métodos inductivos y deductivos? ¿Articulan marcos teóricos? En los primeros años intenté convencerles de que sí, aunque yo mismo no estaba totalmente convencido. Me fue más difícil persuadirles de que el arte o las artes produce conocimiento útil, y me temo que no lo logré del todo. A partir de la segunda mitad del 2020, la UAM, como ustedes saben, implementó estrategias de enseñanza-aprendizaje sincrónicas y asíncrónicas. Se radicalizó un giro inmersivo en la enseñanza de las artes, imponiéndose lo que algunos teóricos han llamado el entorno digital, designando la interacción entre lo biológico, lo urbano y lo digital, marcado por los desarrollos tecnológicos de la informática y los cambios culturales en la comunicación, y caracterizado por la mediatización profunda, es decir, que todo está mediado, y la lógica algorítmica que automatiza varios de los procesos humanos cotidianos. Desde 2020, entonces, el PT o proyecto terminal se mueve en este entorno, agrupando habilidades corporales y habilidades tecnológicas, trabajo físico y trabajo mental cognitivo. El giro inmersivo en la formación e investigación artística, mi experiencia docente y sobre todo lo que me han enseñado los estudiantes en los cursos me ha permitido observar varios aspectos sobre el desarrollo del proyecto terminal. 1. Que la investigación orientada hacia prácticas de creación trabaja más como un territorio de incertidumbre que con una pregunta formulada.
en el que la cognición humana del alumnado convive con ambigüedades, vaguedades y en general incertidumbres. Y no lo estoy diciendo de manera despectiva. Y en el que se posiciona con una ecología de saberes vinculada a su entorno. 2. La investigación orientada hacia prácticas de creación no sigue un tiempo lineal de acciones, eventos o procesos, ni ascendente o descendente, ni inductivos ni deductivos, sino que es un ensamblaje metodológico de elementos que se relacionan siguiendo una lógica combinatoria. Estos conceptos los voy a explicar en un momento. Ese ensamblaje, número 3, habilita lo que llamo una función diagramática. Una función diagramática. Una competencia transdisciplinar que acopla operaciones y materialidades cognitivas humanas y operaciones y materiales cognitivas no humanas para hacer que sucedan cosas. 4. La experimentación allí es una constelación de procesos de inteligencia intuitiva. Ya nos hablaba explicando de eso, ¿no? Que permiten abrir preguntas y ensayar respuestas a través del cuerpo, la acción y el entorno. 5. La metodología incluye ejercicios de vigilancia epistemológica en retrospectiva, lo que yo llamo vigilancia etnometodológica. Y 6. La investigación orientada hacia prácticas de creación y su producción de conocimiento requieren un giro decolonial frente al colonialismo epistemológico de la ciencia y el postconceptualismo artístico. Giro que recupera el valor social del conocimiento y su incidencia en la construcción de formas de subjetividad, su potencia epistémica para el cuidado, para la vida ciudadana, la ciencia pública y el respeto a los saberes ancestrales. Desde este contexto de aspectos propondré un conjunto de categorías metodológicas. La epistemología del arte y su competencia para producir conocimiento ha sido reactivada por una amplia literatura que existe y que se ha dado en llamar investigación basada en artes, un complejo de diversos de discursos y prácticas académicas orientadas a legitimar la investigación en los posgrados universitarios euro-norteamericanos de arte, integrando lo artístico, lo académico y lo científico. Para Bordock, la investigación basada en artes tiene por objetivo producir conocimiento mediante el diseño y la producción de artefactos artísticos, formulando preguntas contextualmente y empleando métodos experimentales y hermenéuticos para generar procesos artísticos específicos. La experimentación se torna una relación entre arte y ciencia. En este campo, en la investigación basada en artes, el artefacto creativo, o sea, la obra de arte, no es solamente un dispositivo estético o que genere experiencias estéticas, sino que es un dispositivo para la circulación del conocimiento. Finalmente, esta práctica de investigación basada en artes se plantea como un territorio prometedor para la enseñanza universitaria. Sin embargo, en el contexto de México, estas caracterizaciones siguen siendo poco aceptadas en los círculos académicos, al menos por dos razones: por los remanentes de modernismo y postconceptualismo que siguen imperando en la enseñanza y en las prácticas de las artes, tributarias del elogio de la mano y la vista en la producción, en la creación, así como del énfasis en la producción de objetos con valor puramente estético. Y en segundo lugar, porque la investigación basada en artes posee una fuerte carga, como mostraré ahora, de colonialismo epistemológico. Digamos primero que la investigación basada en artes es teóricamente un ensamblaje de dos elementos: creatividad y conocimiento, en los cuales intervienen procesos, operaciones humanas y operaciones no humanas. Pero hay algo más. Aquello que llamamos creatividad es un acoplamiento de elementos heterogéneos que generan propiedades emergentes, como decía Lupita a propósito de la complejidad. Como apunta el filósofo Eric Sadin, hoy nos encontramos en una creatividad aumentada, una concepción híbrida que mezcla los cuerpos y la potencia inductiva de los procesadores, un acoplamiento inédito entre organismos fisiológicos y códigos digitales, que se teje induciendo una tensión inestable entre actitudes y visiones otorgadas al humano
por un lado y a las máquinas por el otro. Así, esto lo podemos discutir, el blog de notas, la agenda, el Waze, hasta las calculadoras modernas, el famoso velo de Alberti, la perspectiva, la cámara oscura, la fotografía o la pantalla de una computadora podrían considerarse parte de la mente, proporcionando indiscutiblemente un ahorro cognitivo. Se trata de lo que deseo llamar una creatividad aumentada, término con el que designo un ensamblaje material de estados y procesos mentales, neuronales, fisiológicos, técnicos, tecnológicos, afectivos y contextuales, acoplados a relaciones de retroalimentación entre sí y distribuidos materialmente en la relación persona-cuerpo-entorno. Ahora, ¿qué tipo de conocimientos se producen en las artes? ¿Es posible y necesario distinguirlo del conocimiento científico? El posicionamiento de la ciencia como exclusividad de investigación científica implica una poderosa dominación epistemológica que todavía margina e invisibiliza otras formas de producción de conocimiento. Se trata de lo que las epistemologías del sur han denominado colonialismo epistemológico, definido por la anulación e invisibilización de la pluralidad de modos de conocer el mundo y la diversidad de criterios de valoración del conocimiento. Ambos fenómenos aplanados por la imposición de una epistemología sustentada en la axiología verdadero-falso. Si pareciera que si el arte produce conocimiento, este tendría que ser verdadero o falso. La historia genealógica del conocimiento artístico es residual de esta colonialidad, que lo sanciona y lo organiza en el marco de un modo de pensamiento racionalista, técnico e instrumental, que divide la realidad en formas de conocimiento científico y conocimiento del sentido común o no científico. Sin embargo, el conocimiento artístico no tiene por qué ser equiparado con la epistemología de la ciencia o el criterio de lo verdadero o lo falso. Se trata más bien de un conocimiento situado, relacional, incompleto, variable, encarnado y localizado en cuerpos y medios que es actualizado por la presencia de personas, un conocimiento con poder para hacer que sucedan cosas. Es un conocimiento que está más allá de la verdad o la falsedad. Luego, podríamos hablar de un pluralismo epistemológico en las artes, que asuma un mundo epistemológicamente diverso, en el que existen conocimientos y saberes diferentes, de diferentes materialidades o incluso rivales, dotados de diferentes criterios de validez. Hay conocimientos que su criterio de validez es la utilidad, para hacer una casa, por ejemplo, ¿no? O un puente, y no tanto si es verdadero o falso. Es necesario recuperar la producción y validación de conocimientos que han sido marginados por discursos imperantes. Sobre todo, recobrando la posibilidad que las personas tienen de utilizarlos para representarse y para apropiarse del mundo. Eso es muy importante en el conocimiento, ¿no? Una condición que resulta fundamental en la formación de los alumnos y alumnas de la comunidad de Webb-Lerman, la cual se encuentra en un contexto donde la producción artística de los espacios de exhibición siguen siendo presas de discursos hegemónicos, centralizados y postcoloniales. Solo para dar un ejemplo, la gente que quiere ver una exposición tiene que viajar a la Ciudad de México, porque en Webb-Lerman no hay galerías, no hay museos. Lo más hay un museo que tiene un mamut, entonces, pues, imaginarán ustedes que hablar de arte contemporáneo es complicado. Entonces, si hay una conferencia, en este momento la hay, los estudiantes no están aquí porque están en Webb-Lerman, ¿no? Ese es un problema que hemos venido arrastrando, pero no solamente de los estudiantes, sino en general. El arte en México es muy centralista. Se mueve en círculos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Ahora un poco más en otros espacios, pero es muy centralista. Entonces, ese es un problema que tenemos. Si partimos del pluralismo epistemológico, podemos hacer de la Ciudad de Lerma un museo. No necesitamos 4 paredes.
De la calle podemos hacer un laboratorio para la investigación, ¿no? Recordar y reivindicar conocimientos otros que provienen de la familia, del municipio, del entorno geográfico, ¿no? Que más que basados en la universalidad abstracta promueven la pluriversidad, un tipo de pensamiento que fomenta la descolonización. Bueno, entonces para no aburrirlos y aburrirlos, voy a proponer ahora una caja de herramientas que es a nivel de bosquejo para reconsiderar la elaboración de un proyecto de investigación orientado hacia prácticas de creación en el estudiantado de los alumnos de la UAM de Arma. Para ello voy a tomar un ejemplo de un proyecto artístico de un artista mexicano que es Gilberto Esparza, y este proyecto se llama Parásitos Urbanos. Estas son algunas imágenes del proyecto, no sé si lo conocen. Y Gilberto Esparza trabaja con tecnología. Estos parásitos interactúan con el entorno, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, que están viendo ustedes, se cuelga en los cables de luz y se alimenta de la luz, como los diablitos. Se alimenta de la luz. ¿Es funcional? O sea, ¿Perdón? ¿sí jala luz, en verdad? Sí. No solamente jala luz, hay toda una serie de especies, por ejemplo. Aquí son algunas fotos. Estos son algunos parásitos que él produjo. Por ejemplo, hay algunos parásitos. Estos trabajan con la luz solar y se encienden con la luz solar. Y hay otros como ese que ven ahí. Ese parásito, por ejemplo, lo que hace es grabar el sonido de lo que está ocurriendo al entorno y entonces después lo reproduce o sí genera como paisajes sonoros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que lo que hacen es huir cuando hay gente, no se mueven de un lado a otro. Bueno, fíjense, vamos a reconstruir rápidamente digamos lo que podríamos llamar un proyecto de investigación. En una conversación de este artista habló del proyecto y yo rescaté algunas frases, ¿no?, de este proyecto que él habla de cómo lo realiza. Dice: quería hablar de la tecnología, investigar sobre el tema, identifica una problemática de desechos tecnológicos, visita lugares donde se acumula la basura, hice de la ciudad un laboratorio de experimentación, generé parásitos, formas de vida, ¿no?, que suelto en lugares donde se acumula basura para que interactúen con la gente, convertir los desechos en organismos de vida artificial. Lo hago a partir de mecanismos de juguetes que me encontraba en tiraderos. Busco generar un imaginario sobre estas formas de vida, ¿no?, apoyándome en ingenieros, en robótica y gente que sabe de sonido. Fuimos perfeccionando estos parásitos y finalmente estos bichos graban sonido del entorno y lo reproducen y se mimetizan con el entorno. Bueno, estas frases las recogí para presentarles los siguientes esquemas y a partir de eso hablar de la propuesta que yo estoy trabajando. Podríamos organizar estas frases en un esquema. Esto ya lo vimos. Estos son algunos dibujos. En un esquema que es que es esta figura, en donde tenemos tres grupos. Tenemos un grupo de actividades que él plantea, que van desde la indagación, la incertidumbre, ¿no?, el uso de una ecología de saberes, ¿no? Dice él: me apoyo en ingenieros en robótica y hay gente que sabe el sonido, hasta prácticas de experimentación, ¿no?, que tiene que ver con hacer de la ciudad, dice él, un laboratorio de experimentación. Y luego tenemos un segundo grupo de actividades como por ejemplo busco generar un imaginario sobre las formas de vida artificial,
¿no? Convertir los desechos tecnológicos en organismos de vida artificial, lo hago a partir de mecanismos de juguetes, etc. Que hablarían de lo que yo voy a llamar, y ahorita voy a tratar de explicar, una función diagramática en la práctica artística. Y finalmente, habla de estas obras como formas de vida, de estos bichos, que son no solamente, digamos, artefactos que tienen un valor estético, sino que son artefactos que ponen a circular cierto tipo de conocimiento y se exhiben en plataformas de exposición. Bueno, ¿cómo se puede leer esto? Aquí, en la siguiente imagen, lo que propongo es una serie de categorías que podemos derivar de esta práctica que nos plantea este artista, pero no es privativo de este artista. Este artista se mueve, ahorita les voy a decir más a detalle, se mueve todavía en un esquema postconceptualista del arte, pero podemos encontrar algunas actividades y algunos estados que podrían incorporarse a la práctica de investigación y que están, digamos, dibujados en la práctica de parásitos urbanos, pero podríamos hablar de otros, ¿no? La indagación, la incertidumbre, la ecología de saberes, la experimentación, lo que llamo función diagramática, la inteligencia heurística, ¿no? Los dispositivos epistémicos, las plataformas de expositividad, y lo que me interesa sobre todo es la idea de que el arte produce un conocimiento que llamo conocimiento performático, es decir, un conocimiento que su criterio no es lo verdadero o lo falso, sino la posibilidad de hacer o generar cierto tipo de cosas, ¿no? Hacer que sucedan cosas. Es un conocimiento encarnado en los medios y en las obras. Esto que he querido poner acá lo he agrupado en tres entornos, o lo que yo llamo tres entornos de investigación artística. El entorno epistemológico, con categorías como indagación, categorías como las puse antes, ¿no? Como incertidumbre, la presencia de una ecología de saberes, la experimentación. Luego está el entorno de diagramación. Yo no uso aquí la noción de creatividad, sino de diagramación. Y esta idea de función diagramática, de la que habla acá, ahorita la voy a exponer, es una categoría que saco de un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que habla de la función diagramática como una función artística. Y finalmente hablo de un entorno de circulación del conocimiento. Lo que quiero decir es que para mí la investigación orientada hacia prácticas de creación se mueve en estos tres entornos. Digamos que de manera circular se inicia con el entorno epistemológico, después se pasa al entorno de diagramación, en donde se hacen prototipos, maquetas, diseños, ideas, etc. Se plantea una propuesta artística, pero no quiere decir que sea no quiere decir que se siga una ruta lineal, porque muchas veces, y esto pasa con el alumnado de la universidad, se regresan de un entorno a otro, ¿no? Se mueven de un entorno a otro, quieren terminar la obra, pero no tienen trabajado la diagramación, o se mueven quieren hacer la obra, pero no tienen un entorno epistemológico que les ayude a sostenerla, etc. Entonces, son entornos espaciales, no tanto temporales, o tienen más una carga espacial. Bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar cada uno de estos entornos. Esto que se ve en amarillo, la verdad es que a veces las figuras de PowerPoint no ayudan en nada. Menos quieres hacer un rizoma, ¿no? Tienes que comprar algo, si no, el PowerPoint es súper lineal. Pero un poco lo que quería decir es que este proceso de investigación artística siempre, o es bueno que ocurra a partir de lo que yo llamo una vigilancia etnometodológica, es decir, una vigilancia de todo el proceso creativo que después al final lo reconstruya o que reconstruya toda la trayectoria metodológica, ¿no? La noción de etnometodología. La noción de etnometodología la voy a explicar ahora. Entonces lo que voy a hacer es explicar cada uno de estos términos. Bueno, y ya con esto terminaré.
La investigación orientada hacia prácticas de creación ocurre en un ensamblaje metodológico de tres entornos: el epistemológico, el diagramático y el de circulación de conocimiento. La investigación orientada hacia prácticas de creación. Entonces, voy a explicar los conceptos, es que me repetí. Entiendo por ensamblaje metodológico un conjunto de entornos acoplados dinámicamente que siguen una lógica de combinaciones, en la que cada elemento puede ser posee poder sociomaterial de afectar y ser afectado a los otros. Estas propiedades emergentes, ¿no? Y además, aquí es importante señalar que hay una fuerte carga de lo material, no es una cuestión puramente mental. Un ensamblaje tiene la cualidad de habilitar funciones diagramáticas emergentes. El entorno epistemológico se compone de la indagación, que se refiere, o así la entiendo yo, a una serie de decisiones instintivas encaminadas a encontrar relaciones entre fenómenos. Por ejemplo, entre el interés sobre las tecnologías, la lectura de bibliografía sobre el tema y las problemáticas de los desechos tecnológicos. Indagar es encontrar relaciones allí donde parece que no hay. La incertidumbre epistemológica es un estado sociomaterial en el cual quien investiga se orienta por una cognitio de descubrimientos. No parte de hipótesis o preguntas bien definidas, sino de la ausencia de evidencias, de ambigüedades, del desorden y la dispersión. Su función es el descubrimiento de incógnitas. La ecología de saberes designa la pluralidad y heterogeneidad de conocimientos de que dispone el alumnado, los cuales se van robusteciendo a lo largo de la investigación. Gracias a ella, el alumnado reconoce que el mundo es epistemológicamente diverso, que cada conocimiento está interconectado a otros conocimientos como relés sociomateriales. El entorno de experimentación, o la experimentación, es un territorio integrado por la tríada persona, cuerpo, entorno. Se vive como un sistema de posibilidades prácticas en la dimensión biológica, nociológica, técnica, estética y social, de manera interconectada. Se puede entrar y se puede salir de él. Se experimenta como una dualidad entre lo orgánico, lo urbano y lo digital, altamente mediatizado y regido por lógicas algorítmicas. El entorno de diagramación integra lo que llamo la inteligencia heurística, en realidad no es un concepto mío, una caja de herramientas heurísticas para la solución de problemas intuitivamente o de manera inmediata, ancladas al cuerpo, a la persona y el entorno, con competencias para afectar y ser afectado, que ocurren sin seguir un tiempo lineal de acciones, eventos o procesos, ni ascendente o descendiente, ni inductivos o deductivos. Se forma de operaciones marcadas por irregularidades e inestabilidades, por accidentes, errores, la agitación, la turbulencia, las colisiones, etc., como estrategias para abrir preguntas y ensayar respuestas. La inteligencia intuitiva recobra las emociones, la propensión y la intersección. Y luego tenemos la función diagramática, que es un término que a mí me parece muy interesante y que creo que se puede seguir trabajando, sobre todo para quitarnos de la cabeza la idea de que la creatividad es una función puramente humana. Es una relación entre fuerzas de poder que se actualiza en los agenciamientos que se efectúan entre los elementos que la componen. ¿Le puedes tomar algo? Sí. Ahí está. Es por eso. Se pone en pausa. Bueno, la función diagramática relaciona distintos elementos, ¿no? Discursivos y no discursivos, materiales, mentales, fisiológicos, técnicos, del entorno, ¿no? Define una práctica, un método, una estrategia, ¿no? Sobre todo, hace que sucedan cosas y es una función mediada por el poder. No es una función neutral, es una función donde hay relaciones de poder y sobre todo es una relación que habilita ciertos comportamientos, ciertas conductas, ¿no?, en los sujetos. En la historia del arte podemos encontrar importantes funciones diagramáticas. Por ejemplo, representar en la pintura
es una función diagramática. Por ejemplo, expresar en el modernismo es una función diagramática. O intervenir en la neovanguardia es una función diagramática. Entonces, creo que podemos empezar a quitar esta categoría, bueno, ya lo discutiremos ahorita, de creatividad, porque es muy problemática a veces, y a veces no terminamos de salirnos de la idea del genio. Bueno, finalmente, el entorno de circulación de conocimiento incluye la obra de arte, lo digo entre comillas porque hoy ya, bueno, Manuel me podrá aquí corregir, pero muchas veces mucha gente critica la noción de obra de arte, ¿no? En todo caso, para entendernos, la obra de arte yo la entiendo como un dispositivo para la circulación de conocimiento, no solamente un dispositivo estético, ¿no? Y entonces, lo interesante es, si nosotros pensamos el arte como una práctica de investigación, lo estaríamos pensando como a la obra de arte como un dispositivo para la recuperación de conocimiento, como lo hace Gilberto Esparza, pero no solo él, a lo mejor no es el mejor ejemplo. Cuando él dice que dice que recupera ciertos mecanismos de juguetes y los transforma, ahí hay una recuperación de conocimiento, para la circulación de conocimiento y también para la generación de conocimiento. Entonces, la obra de arte se puede concebir como un dispositivo de conocimiento y no solamente un dispositivo estético. Y luego están las plataformas de expositividad, que es algo que tenemos pendiente trabajar, por ejemplo, en Web Lerma, ¿no? O sea, hay plataformas muy interesantes de revistas, ¿no? que ya no se guían por lo lineal, sino que incluso trabajan con la intermedia y la hipertextualidad como un elemento de la exposición. Yo voy a terminar, dame un segundo. Y finalmente, dos categorías más. La categoría de vigilancia etnometodológica, esta me parece muy importante. Es una red de procesos de ordenación de los eventos, los procesos, las actividades, que está basada en la práctica, que implica la permanente vigilancia epistemológica, una conducta de recuperación y síntesis en retrospectiva. Es decir, el alumnado, al final de la realización de su proyecto terminal, reconstruye su proceso creativo, reconstruye su práctica. Eso es lo que llamamos vigilancia etnometodológica, en la que se sistematizan las trayectorias que realizó durante el desarrollo del proyecto. Hay varias estrategias: la autoetnografía, la documentación, ¿no? La propia bitácora, que está tan desacreditada, y hay otros instrumentos. Ahora, ¿a qué llamo conocimiento performático? Bueno, el conocimiento performático para mí recobra el poder afectivo de la materia y se dimensiona como un poder epistemológico de afectar y ser afectado sociomaterialmente. No es esencialmente proposicional ni discursivo, sino que está abierto a la interacción, está ensamblado a una obra de arte, a un dispositivo, es situado y circula a través de esta en las relaciones que establece con la gente. Es decir, es un conocimiento que se activa, se actualiza en las relaciones que las obras tienen con el público, ¿no? Bueno, ya para terminar, entonces el Parásitos Urbanos tiene una serie de problemas, y lo digo para que no parezca que soy fan de este artista, porque no lo soy. El primer problema es que este artista sigue anclado en el arte postconceptual, es decir, piensa que el arte digital es un arte hecho con la mano y la vista. Esto es un residuo del modernismo mexicano. Pero bueno, eso podría no ser tan importante. El segundo problema es que sigue pensando la obra de arte como una obra estética y no epistemológica. Bueno, mi propuesta busca ir más allá, es decir, me propone abrir una manera distinta de investigación que se adentre en las problemáticas de la mediatización y la lógica algorítmica, como enclaves para un arte comprometido con la transformación social y cultural del entorno, como lo es Lerma, ¿no?
Las categorías que Bosquejado buscan, sobre todo, de desplazar la investigación del proceso y la habilidad hacia entornos sociomateriales integrados con ensamblajes de elementos que intercambian información entre ellos, se afectan y son afectados, tienen agencia para afectar a otros, generando de manera acoplada funciones y propiedades emergentes. Entonces, considero que el proyecto terminal puede ser un proyecto decolonial potente que permita al alumnado subjetivizarse, recuperar el valor social de su conocimiento e incidir en la construcción de otras formas de subjetividad centradas en una epistemología y una cultura para el cuidado, para la vida ciudadana, la ciencia pública y el respeto de los saberes ancestrales. Gracias. Gracias. Ahora sí,